Luego de más de 10 horas de reunión, finalmente se firmó un acuerdo ayer entre las autoridades de Roboré y del gobierno a propósito de los asentamientos en la zona protegida de Paquió y Valle de Tucavaca. Nos acompaña para conocer en detalles este acuerdo el señor Eder Santibáñez, él es vicepresidente de los residentes de Roboré acá en Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué es lo que opinan a propósito de este acuerdo? Muy buenos días. Nosotros prácticamente estuvimos anoche en vigilia esperando a ver qué salía del acuerdo y en varios momentos sabíamos desde adentro que se estaban tomando, que el gobierno estaba proponiendo ciertas cosas de las que nosotros no estábamos de acuerdo. Y una de ellas es el principal, que era la demanda de la anulación de las concesiones que habían en la reserva. Eso era algo que nosotros, que la comisión había ido con la idea clara de exigir y que se consiga esa demanda. El gobierno proponía en esos momentos que se haga un análisis, habían 5 días, habían 30 días, habían varios días tentativos, pero nosotros enviamos un mensaje desde afuera por las redes sociales a Roboré, nos comunicamos también con Roboré, con la gente que estaba en la Plaza Ángel Sandoval reunida, también esperando a ver qué salía, y nos comunicamos para decir que cualquier planteamiento del gobierno no correspondía firmar. Si no era lo que se le había pedido, correspondía que nuestras autoridades llamen al pueblo, convoquen y consulten si estábamos de acuerdo o no. La exigencia era desalojar a las comunidades que ya están asentadas en la zona. ¿Finalmente eso dice el acuerdo o no? La exigencia era, textualmente, era anulación de las concesiones dentro de la reserva. Esa era la exigencia. Eso en ninguna parte del documento está. Es más, en el documento no habla de la anulación, habla de una revisión que se va a hacer y lleva a cabo 30 días para que finalice la revisión. Ahora, el tema es que el ministro de Desarrollo Rural y Territorio había aclarado en la mañana que estos asentamientos no están en el Valle de Tucavaca, sino en tierras fiscales colindantes. ¿Eso cambió de alguna manera el acuerdo? Hay una cosa que es interesante, el dato que usted da. Usted dice, y como se ha visto, que el ministro dice que no es una reserva, que el Paquió no era una reserva, pero resulta que en el documento sí lo reconocen como una reserva. ¿Cuál es la maniobra del gobierno? Que agarre y dice, vamos a revisar si los asentamientos, si las hectáreas deforestadas están dentro de la reserva. En otro punto más abajo también plantea la revisión de la reserva que hay en la Chiquitanía y en Roboré. Lo que pasa es que el Valle de Tucavaca sí es reconocido como área protegida por el INRA, pero no así esta reserva de Paquió. Eso es solo tiene una denominación municipal. ¿Es ahí donde están asentadas estas nuevas comunidades? Efectivamente, pero el gobierno en su documento pone en duda porque dice que se va a revisar, como si nosotros no supiéramos de que ellos están dentro de la reserva Paquió. Pero en el primer punto el gobierno sí reconoce la reserva Paquió como una reserva. O sea, el ministro en la mañana dice que no es una reserva y ahora en el documento sí se reconoce que es una reserva, pero con la cuestionante de ver si realmente están dentro de la reserva o no. Y en otro punto se plantea la necesidad de analizar las reservas que hay en Roboré. O sea, que puede ser que después haya alguna modificación referente a la misma reserva del Paquió o a la reserva del Valle de Tucavaca. Entonces, ¿no se va a revertir esta autorización de asentamiento? ¿Eso quedó claro? Exactamente, no se va a revertir por lo menos en 30 días. Y lo otro que nosotros vemos es que 30 días es mucho tiempo porque ya se acerca prácticamente 15 de diciembre y es muy difícil movilizar en Navidad. Ahora que la gente que se ha unido a la Chiquitanía, es ahora cuando corresponde hacer la presión y que se logre conseguir que se respete nuestra reserva. ¿Qué decían las personas que estaban en vigilia en la plaza de Roboré después de conocido este documento? Bueno, nosotros tuvimos contacto con las personas de Roboré por lo menos hasta la medianoche. Y hasta la medianoche enviamos el comunicado por las redes sociales y desde Roboré nos decían, si no hay anulación, que no se firme nada, que traigan y consulten. Pero ya se firmó. Efectivamente, ya se firmó. Entonces, lo que hemos analizado nosotros como residentes y en coordinación más o menos hasta esa hora con los de Roboré que veíamos de que era posible que estos señores firmen cuando les enviamos el comunicado de que no se debería firmar, sino consultar. Ahora lo que vemos nosotros es llamar a una asamblea acá a los residentes de Roboré porque hemos estado luchando, hemos estado firmes en la lucha, llamar y ver qué vamos a hacer sobre ese tema. También convocar a un cabildo en Roboré para que se conforme un comité de defensa de la reserva, ya que las autoridades no tienen la capacidad de poder defender la reserva, entonces que se haga a un lado y que se conforme un cabildo de la misma gente de Roboré que tenga la capacidad de defender la reserva.
El alcalde de Roboré decía anoche que no era el acuerdo óptimo, pero que sí había un avance porque no se van a permitir nuevos asentamientos en la zona. ¿Eso para ustedes no es suficiente? Entonces van a desconocer el acuerdo, van a desconocer a las autoridades. ¿Qué están determinando hacer? Efectivamente. Cuando nosotros anoche hablamos con el alcalde, lo escuchamos y de ahí nosotros hablamos, le dijimos de que eran valiosas lo que se había conseguido, pero lo determinante, lo necesario, lo más importante y lo más trascendental era que se anulen las concesiones dentro de la reserva. Ese fue nuestro mensaje claro hacia el alcalde. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Sí, hay que atender algo también, ¿no? Nosotros, no es que se desconocen a las autoridades, se desconoce a las autoridades como las que vayan a firmar o las que vayan a hablar con el gobierno. Ese es el desconocimiento. Siguen siendo alcaldes, siguen siendo todo, pero hay que conformar un comité de defensa que sea capaz de defender en concreto la reserva del Paquío. Bien, nos mantendremos atentos entonces a lo que se determine en estas reuniones que se vayan a desarrollar acá en Santa Cruz y en Roboré en las próximas horas. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Continuamos con más.